Jon Iñárritu, bon dia. Bon dia, què tal? Si depengués de vostès, aquest tripartit d'esquerres es faria? Bueno, estamos abiertos a hablar y si hay un acuerdo en base a un plano, a un eje social y a otro de autogobierno en el cual se reconozca a la sociedad vasca que tiene derecho a decidir, estamos abiertos, como no. I si els socialistes demanessin la presidència del govern l'any de Caritza? Hombre, yo creo que en política el principio de realidad debe estar siempre presente. Ahora estos días leo un libro de Jordi Muñoz que se llama así, Principi de Realitat, y yo creo que es evidente que si Euskal Herria Bildu tiene el doble de escaños, el doble de votos que cualquiera de las otras formaciones, pues obviamente le correspondería gobernar. Tenemos una sociedad que es diversa, al igual que la catalana. El panorama está abierto, por mucho que el Partido Nacionalista Vasco e incluso el Lehendakari Urkullu lo dé todo por vendido, todo por ganado, pues antes de ayer mismo veíamos como en Francia pues una fuerza ecologista triunfaba en las elecciones municipales. El escenario está abierto en esta realidad y Euskal Herria Bildu, que parte de ese eje de izquierdas y también de ese eje soberanista, pues está dispuesto a hablar y a negociar con todas las fuerzas políticas vascas. Aplicant aquest principi de realitat que vostè esmentava, senyor Iñárritu, vostè veu alguna possibilitat que hi hagi un govern diferent al d'Urkullu amb els socialistes? Hombre, yo creo que tenemos que aspirar a que no se repita ese gobierno nini, ¿no? Un gobierno que ni es abertzale ni es socialista. Entonces, sabemos cuáles son las encuestas a día de hoy, no podemos negarlas, pero de igual manera sabemos que es un escenario abierto en una realidad que lamentablemente hemos sufrido o estamos sufriendo en este momento, para la cual diferentes formaciones, en este caso Euskal Herria Bildu, que en este momento es la primera fuerza de la oposición, pues tiene alternativas diferentes. Y con eso tenemos la esperanza de que se conforme un escenario diferente en el cual Euskal Herria Bildu pueda estar presente y las políticas que defiende Euskal Herria Bildu pues puedan estar más presentes en el Parlamento Vasco, en el Parlamento de Gasteiz. Vostè m'esmentava fa un moment les eleccions municipals a França. Una de les característiques que van tenir és que van tenir la participació més baixa de la història, perquè són unes eleccions que s'estan produint en plena època de desconfinament, són les eleccions post-Covid, després que molta gent no hagi sortit de casa, que l'economia, que l'activitat, que la vida social estigui, diguem-ne, molt més ralentitzada. Pronostiquen també una caiguda de la participació que pugui, si és molt voluminosa, fins i tot alterar els resultats de les eleccions? Es uno de los grandes misterios, ¿no?, que existen en este momento, no porque lo diga yo, ¿no? Hoy mismo escuchaba a varios sociólogos diciendo que en realidad la fuerza de las encuestas, incluso eso que se viene a llamar cocina, está muy limitado o no se puede dar la misma credibilidad que se le ha podido dar hasta ahora, porque el elemento participación o abstención, como el que ha ocurrido en Francia, está encima de la mesa. Para ser sinceros, y digo esto es una noticia, es público, desde Euskal Herria Bildu creíamos que no era lo más oportuno celebrar estas elecciones que se han atrasado desde el mes de abril en julio, y creíamos que sería mejor posponerlas a un momento, quizás en otoño, en el cual se pudieran celebrar con mayor normalidad. Dicho esto, y estamos en este momento, y tomando todas las medidas de precaución y sanitarias que sean necesarias, yo espero que la participación sea la mayor posible, porque yo creo que eso beneficia a toda la sociedad y espero, ya digo, que sea la mayor parte de la sociedad la que acuda a votar el día 12 en la Comunidad Autónoma Vasca. Buenos días, señor Iñárritu. Yo le quiero preguntar por la política española, por el Congreso, donde está usted ahora mismo. En las últimas semanas, meses, hemos visto como, quizá abriendo paso desde Navarra, el PSOE empezaba a levantarles un poco ese cordón sanitario casi histórico que tenían y han llegado a pactos con el PSOE. ¿Se ven ustedes pactando y ven al PSOE llamándoles para pactar grandes leyes de la legislatura, como por ejemplo los presupuestos? Bueno, en primer lugar, nosotros con el Partido Socialista hemos hablado siempre, históricamente. Si bien es cierto
que en los últimos años pues sí ha realizado una especie de ficción haciendo como que no hablaba con nosotros. Y cuando de nosotros y nosotras depende, pues facilitamos leyes o facilitamos gobiernos que ayuden o que sean más beneficiosos para la sociedad vasca. Ahí tenemos el caso que apoyamos la moción de censura. Ahí está el caso que nos abstuvimos para que el Partido Socialista pudiera gobernar la Comunidad Foral Navarra, con el objetivo de que no lo hiciera la extrema derecha de UPN y el Partido Popular. Y en este caso, pues también hemos visto cómo hemos firmado un acuerdo recientemente para la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Y ya digo, estamos abiertos a hablar siempre que de ello se desprendan o tenga consecuencias beneficiosas en el plano ya sea social o en el plano de libertades o en el plano de autogobierno para la sociedad vasca. Señor, justo sobre ese pacto, hemos leído ya las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción y esa derogación de la reforma laboral que pactaron con ustedes no aparece. ¿Les han engañado en este pacto o confían que lo harán en un futuro? No. Hombre, no creo que nos hayan engañado en ningún caso, sino que el acuerdo tiene fuerza de ley entre las partes, pero de igual forma yo no voy a calificarlo de paripé, pero es cierto que esta comisión de reconstrucción es un poco un querer y no poder, ya que todo el mundo lo que está mirando en este momento es a los presupuestos que se puedan realizar en los próximos meses. Ahí se va a trasladar verdaderamente qué políticas se van a realizar desde el Gobierno, a qué se van a destinar los fondos y, en segundo lugar, qué va a ocurrir con los fondos que vienen de la Unión Europea. Una noticia que es positiva, pero ahora habrá que saber cuál es el precio a pagar por esos fondos destinados desde la Unión Europea, si van a tener consecuencias en el plano social o no. Y ahí, dependiendo de cuáles sean las políticas, ya digo, los recortes o no que puedan venir desde la Unión Europea y cuáles sean los presupuestos, pues desde Euskal Herria Bildu estaremos dispuestos a hablar y a dialogar, ya digo, siempre que tenga como objetivo el beneficio de la sociedad vasca, pero también en este caso que podría tener consecuencias en el conjunto de la sociedad del Estado. Y, señor Iñárritu, permítame que le pregunte también sobre Cataluña. Estamos, en principio, dicen las partes, a las puertas de una reunión de la mesa de negociación. No sé si usted confía en las posibilidades de esta mesa de negociación para llegar a alguna parte, si ve al PSOE dispuesto a llegar a acuerdos reales, o si cree, por ejemplo, que harían falta elecciones antes en Cataluña. Bueno, yo creo que hablar siempre es positivo y que se conforme una mesa siempre es positivo. Ya digo, esto no es malo, y cuando veo aquí a veces en ocasiones al Partido Popular o a Ciudadanos haciendo de esto un escándalo, digo, bueno, ellos lo han hecho, pero es que es lo que se debe hacer siempre en política, hablar y negociar. Es cierto que el formato elegido en Cataluña es novedoso porque normalmente pues se aconseja que este tipo de mesas y negociaciones pues se dé en un plano discreto, no voy a decir secreto, pero sí discreto, para no tener la presión tanto política del día a día como mediática. Pero yo ya digo, no somos aquí quienes para decir cuál debe ser el modelo, sino que el modelo empiece a funcionar y que dé sus frutos. El Partido Socialista se comprometió a esa mesa de diálogo y yo espero que la cumpla. Respecto a las elecciones en Cataluña, yo no soy quién. Es cierto que desde algunos sectores, que se viene a decir el Deep State, ¿no?, ese estado profundo de los poderes clásicos, se están intentando forzar desde diciembre de 2017 porque no les gustó el resultado, y supongo que como no les gustó el resultado, pues ahora lo que van a hacer es intentar condicionar para que no haya una mayoría independentista en Cataluña. Pero ya digo, deben ser, en este caso es una potestad del presidente de la Generalitat quien decida cuándo se convocan las eleccions. Senyor Iñárritu, li vull preguntar com és una campanya amb mascareta, perquè les imatges que ens estan arribant aquests dies, en fi, s'exposen una situació com a mínim curiosa. Dels grans actes multitudinaris que s'esperen en una campanya electoral, hem passat a un altre tipus de formats. Com ho estan vivint vostès? Bueno, yo creo que esta nueva normalidad que se ha venido a llamar pues nos afecta a todos y a todas en todos los planos, ¿no? Desde el laboral, desde el familiar y ahora también en el de las campañas. Es cierto que ya en los últimos años, antes de esta desgracia que nos está tocando vivir, el formato
de las elecciones estaba variando, pues dando más fuerza a lo que es el formato digital, de redes sociales, de vídeos, y que los grandes actos de campaña, que eran muy típicos en otros momentos, hasta ahora, no en algunos momentos, sino hasta ahora, pues habían variado y ya no se hacían ese tipo de grandes actos. Por lo cual yo creo que estamos un poco en el medio, ¿no?, de ese cambio que no acaba por llegar, de pasar todo a lo digital, y en el cual sí vemos que estamos celebrando actos municipio por municipio, pero en el cual la limitación de personas y también las medidas sanitarias que nos vemos forzados a tomar, pues hacen que no sean lo que habíamos vivido hasta ahora. També estan passant municipi per municipi integrants de Vox, un partit que té molt escassa implantació al País Basc, per no dir que no en té pràcticament cap, que té una presència nul·la a les institucions del País Basc, però fa la sensació que pels incidents que s'han anat produint, petits incidents en aquests últims dies, i per la capacitat que té el partit Vox d'explotar-los mediàticament, s'estan convertint en uns protagonistes de la campanya electoral, no, senyor Iñárritu? ¿Té aquesta sensació també? Sí, es obvio, ¿no? Es obvio, y yo creo que el partido Vox, que como bien indica no tiene ninguna representación en la comunidad autónoma vasca, como tampoco la tiene Ciudadanos, y Ciudadanos hacía estos actos exactamente igual, de la misma manera, con un intento de provocar, de ir a aquellos municipios donde menos apoyo puedan tener dentro de su marginalidad, con mensajes de provocación e incluso de odio. El Partido Ciudadanos se publicó en un diario, el diario.es, un informe interno del partido diciendo que esto les beneficiaba, ya que las noticias que se producían a partir de las manifestaciones de denuncia, de manifestaciones contra estos mensajes de odio de partidos de derecha o de extrema derecha españoles, pues les beneficiaban. Yo creo que Vox está intentando copiar el mismo modelo, y es cierto que lamentablemente sí son capaces de condicionar la agenda, o saltando el mayor exabrupto, o inventándose una fake news, o lanzando barbaridades, si consiguen tener toda la agenda mediática y política en torno a ellos. Yo creo que deberíamos de reflexionar en la sociedad cómo combatir a la ultraderecha, cómo combatir al odio, pero con políticas inteligentes, ¿no? Había un político vasco, que suelo repetir, que era Santi Brouard, que decía que muchas veces en política no hace falta hacer grandes análisis, sino que con hacer lo contrario de lo que busca tu adversario, pues ya has acertado. Yo creo que en este caso acertaríamos todas y todos haciendo lo contrario de lo que busca la extrema derecha. Senyor Iñárritu, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Ara mateix la 1:38. Aida Martori.